buenos días. Mi nombre es Fernando Macotela, soy director de la Feria de Minería y tengo hoy un especial placer en dar la bienvenida a un escritor por quien siento, es falta de aire, una enorme admiración. Por favor, ayúdenme ustedes a recibir a Enrique Serna. Buenas tardes ya. Yo soy Marcela González Durán, directora de Alfaguara. Después de este recibimiento del director de la feria, no me queda más que dejarlos justamente con Enrique Serna y con Pedro Pablo Martínez. Y que disfruten esta presentación. Estamos muy orgullosos de haber publicado esta novela y gracias por estar aquí. Buenos días. Bueno, pues a mí me toca platicar con Enrique. Cuando me invitaron a hacer los comentarios sobre esta novela, se me ocurrió que, bueno, primero que nada, decirles que me pesaba un poco, porque yo esperaba muchísimo la aparición de esta novela, porque creo que es el primer libro de Enrique del que por azares de la vida no tengo la oportunidad de platicar con Enrique mientras lo está escribiendo. En general, ya he llegado yo a sus libros como con una, como dicen los maestros de primaria, con una actividad de predicción, porque pues, ahora ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo tal cosa, entonces ya llega uno con cierto prejuicio. Cuando este libro me lo regala Enrique y me avisa que me invita a este evento, yo no tengo ni idea de qué va la cosa. Entonces era para mí una oportunidad excelente de sentarme como lector en mi sillón a disfrutar sin otra predicción que la portada y la cuarta de forros, como cualquier lector que encuentra un libro en una librería, o el prejuicio de conocer los libros anteriores de un autor. En el momento en el que me invitó me pesó un poco la idea, porque a mí me ha costado muchísimo trabajo ser de nuevo, después de muchos años que ejercí la crítica, un lector que lee nada más para gozar, leer para hacer trabajos de clase, leer para escribir una reseña, leer para integrarlo en una investigación. Son actividades que te convierten en un lector profesional, que no es necesariamente aburrido, es difícil y estimulante, pero es diferente. Es diferente y yo he decidido en los últimos años, incluso para las lecturas que hago, para los cursos que doy, he decidido regresar a esa infancia, a esa adolescencia, en donde yo me podía sentar en el sillón a leer sin aparato crítico. Leer sin aparato crítico es muy sabroso. Lo otro es interesante, pero la diferencia entre interesante y sabroso, piensen ustedes en los seres del sexo opuesto, es enorme. Yo prefiero lo sabroso. Entonces, dije, bueno, ok, vamos a presentarnos con Enrique, pero yo este libro definitivamente lo quiero leer sin la obligación de tener que comentarlo después. Entonces, mañosamente me comuniqué con Enrique para proponerle que en lugar de escribir un comentario crítico hoy, pudiera yo tener una plática con él, que es lo que vamos a atrevernos ahorita a hacer. Y claro, empecé a leer el libro y bueno, surgen los primeros comentarios acerca del libro que son inevitables. Veo muchísima gente muy joven aquí, me agrada mucho la idea, porque yo admiro mucho a los escritores, a los que los siguen los jóvenes, porque sé que es la etapa de la vida en donde uno lee más intensamente. Entonces, ¿por qué tendrían ustedes que leer? ¿O por qué me gustaría decirles que tengo ganas de causarles envidia y se vayan a leer este libro?
es, pues antes que nada, un agradecimiento a Enrique por los buenos momentos. No alrededor de una taza de café, sino los buenos momentos cuando él no está, que es leyéndolo. El agradecimiento, ¿por qué? Porque en el momento que me dispuse a leer este libro, gozándolo, como a la mitad ya era imposible que yo no empezara a ejercer aparato crítico, porque yo dije, chin, lo logró este cuate, logró que esté yo gozando el libro. La maldita deformación profesional me llevó a preguntarme, ¿por qué está logrando que me atrape este libro? Y ahí ya el aparato crítico se apodera de mí y es inevitable evitarlo. Es inevitable no evitarlo, ¿no? Valga la redundancia doble. El punto es este. Es un libro en el que todo el tiempo está pasando algo. Todo el tiempo está pasando algo, y cuando ya crees que te acomodas en el nido de confort de saber lo que está pasando, en un punto seguido, a medio párrafo, pasa algo diferente. Entonces, te vas acercando con esa sorpresa de medio capítulo, te vas acercando al final, y al final te deja el condenado libro en fin de viernes. Siempre, todos los últimos capítulos de este libro te obligan a empezar de inmediato el otro, o a estar pensando todo el tiempo para cuando regreses al siguiente capítulo, como en un viernes de telenovela. Entonces digo, aquí están los malditos trucos de Enrique. Hay acción todo el tiempo, hay reflexión todo el tiempo, lo cual es muy difícil, porque estamos plagados en las mesas de novedades de libros en donde hay acción todo el tiempo y no hay reflexión en ningún momento. Y además, te estás identificando con una bola de situaciones, un mitin electoral, una comida en un campo de golf, una salida nocturna buscando placeres ocultos, un pleito con tu pareja. Pues son cosas que yo deseo que nos pasen a todos, sobre todo las dos últimas, porque si leen bien la novela se van a dar cuenta del saborcito que tienen los placeres ocultos antes y después de un pleito con tu pareja. Entonces, de pronto me empiezo a dar cuenta que la tradición literaria a la que le está haciendo homenaje a Enrique es ahora sí que como la de un software multitareas. Al mismo tiempo, alcanzo a distinguir una escaleta perfecta de todo lo que va a pasar, alcanzo a ver una estructura como de serie de televisión y como de algunas que me han gustado mucho. Me acordé mucho de Breaking Bad con esta novela, por ejemplo, y al mismo tiempo estoy viendo reflexiones de costumbres, de análisis de la vida cotidiana, como en las buenas, en las mejores novelas del siglo XIX mexicano. O sea, me remonto a Paino, me remonto el de la hija del judío, Justo Sierra O'Reilly, me remonto a Riva Palacio, y pienso en ese momento, cuando descubrí que era una novela costumbrista esperpenticia, y ahorita les voy a explicar lo que quiero decir. O sea, te da el análisis de las costumbres de una campaña electoral en Cuernavaca. Todo lo que gira alrededor de la vida de los protagonistas de una campaña electoral en Cuernavaca. Si tomamos en cuenta que Cuernavaca es una de las ciudades más peligrosas del mundo, y si tomamos en cuenta que Cuernavaca es una ciudad en donde los políticos están enfrentándose a esa inseguridad permanente, que aquí tengo que hacer un paréntesis, no es como dirían un poco los comentaristas culturales de televisión, otra más de narcos. No, esta no es una novela de narcos, es una novela que tiene un trasfondo de inseguridad en todos los sentidos, todo el tiempo. Es una novela en donde hay un mecanismo
en donde Enrique manipula la conciencia del lector todo el tiempo con lo que llaman los psicólogos reforzamiento intermitente. Para que me lo entiendan rápido, es esa crueldad que tiene la Lotería Nacional sobre los que creemos que tiene algún sentido ganar un reintegro. Yo juego un boleto de lotería, me gano un reintegro cuando ya estaba pensando no volver a jugar, que es lo mismo que le hacen las esposas a los maridos, las mamás a los hijos, etcétera, etcétera. Este reforzamiento intermitente de que ahora sí te voy a dar el dulce, pero no, y cuando ya estás a punto de darte por vencido, entonces sí te doy el dulce, es lo que nos está haciendo Enrique todo el tiempo. Cada vez que sentimos, Pastrana, Jesús Pastrana, mi protagonista, con el que a pesar de ser un político de derecha, en unas cuantas páginas logra Enrique que yo me identifique con él y que vayamos, es lo que los franceses llaman, aquí ya me asaltó el aparato crítico otra vez, el narrador avec, un narrador que va de la mano con el personaje, pero Enrique hace una especie de triángulo amoroso entre el narrador, el personaje y el lector. Y entonces el lector va de la mano con él todo el tiempo, y cuando digo ya se salvó, en el siguiente renglón le pasa algo horrible. Y entonces yo digo, ya se chingó. Y en el siguiente renglón se soluciona el asunto. Y así nos trae toda la novela con ese reforzamiento intermitente. ¿Qué provoca? Que, como es un cuadro de costumbres, con acción, pero todos los personajes son, como me atrevería a decir, todos los que estamos en esta sala, de una forma o de otra, inmorales, entonces el relato costumbrista se convierte en el relato de costumbres de una bola de esperpentos. Estamos con todos porque Enrique es empático. Y aquí es lo último que voy a decir antes de hacerle la primera pregunta. ¿Por qué digo que Enrique es empático? Porque estoy cansado de escuchar una y otra vez que es un escritor que no le tiene piedad a sus personajes, que es despiadado, que no perdona a nadie, que no queda títere sin cabeza. ¿Y saben qué? Pero no, a lo mejor por eso algunos lo acusan de moralista, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Chekhov decía que un buen narrador tiene que tener compasión por sus personajes, ¿sí? O sea, Chekhov, cansado de estas novelas decimonónicas donde los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, planteaba, no, ni buenos ni malos. Hay que entender, hay que ponerse en los zapatos de cada personaje, por eso digo que Enrique es empático. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos sus personajes tienen doble moral. Todos, no hay uno que no tenga doble moral, pero no es que Enrique sea despiadado con ellos, es que lo entiende perfectamente. Y eso es lo que hace que al final los personajes no resulten destruidos por ese narrador implacable que dicen otros críticos, sino entrañables para el lector, porque el lector se reconoce en cada uno de ellos. Para mí fue muy duro en esta novela, porque yo ahí vi entre líneas a Graco, a Peña Nieto, entre líneas vi actrices que se casan con candidatos, entre líneas vi a hombres que no reconocen su parte femenina, a esposas terribles como yo lo fui alguna vez, pero todo soy yo, qué horror. Porque en la página siguiente ese personaje que yo identifiqué con Peña Nieto me conmueve. O en la página siguiente ese personaje que ya me estaba cayendo a toda madre presenta una cabeza desollada como regalo de bodas. Entonces, aquí viene en ese sentido la primera pregunta, Enrique. En ese sentido, yo tengo la sensación desde sus primeras novelas, desde sus primeros cuentos, que Enrique tiene una vocación más que por los outsiders, una vocación, no quisiera llamarles outsiders en el sentido tradicional de la novela del siglo XX, sino tiene una vocación como por los personajes al límite, o sea,
el niño Chemo de su primera novela, la señorita que gana un concurso de belleza, el niño con minotauro en el pecho, el homosexual que es sobrino de una tía mocha y los dos están al límite, no sé. Ya son tantos personajes, tantos cuentos, tantas novelas y tantos, que por todos lados encuentro gente en una situación al límite. Entonces, ¿qué tanto hay de Chekhov, qué tanto hay de Valle Inclán? Porque creo que Enrique no desprecia a sus personajes despreciables. ¿Qué me puedes decir, camarada? Bueno, primero que nada, le quiero agradecer a Pedro Pablo que haya venido aquí a charlar conmigo en esta presentación. Nosotros somos amigos desde hace más de 30 años, pero en particular en materia de presentaciones yo tuve experiencias muy gratas con él cuando él animaba la tertulia del Hijo del Cuervo, ahí en el centro de Coyoacán todos los sábados a las 12 del día, porque me parecía que esas tertulias tenían un aire informal, eran divertidas, todo lo contrario de lo que suelen ser generalmente las presentaciones de libros que creo que tienden a imitar a los exámenes profesionales con sinodales y un graduado nervioso, ¿no? Ahora ya paso a responder esto. Pues yo en efecto creo que a pesar de que yo siempre tiendo hacia el humor negro y hacia la estética de lo grotesco, ¿no? Trato al mismo tiempo de tener una compenetración emocional con mis personajes. Soy satírico, ¿no? Pero yo creo que hago una sátira hasta cierto punto sentimental, ¿no? Porque yo creo que exagerar demasiado esa desfiguración caricaturesca de los personajes puede llevar a que el lector crea que no están vivos, ¿no? Y todos los escritores que estamos dentro del realismo, ¿no? Pues aspiramos primero que nada a que el lector se meta en el alma de ese personaje, y para eso el propio escritor también tiene que estar narrando desde adentro de su conciencia, prácticamente desde las primeras líneas de un cuento o de una novela. Esto no significa necesariamente que uno utilice el monólogo interior o el relato en primera persona, porque es algo que también se puede hacer en el relato en tercera persona, que se limita al alma de un solo personaje, ¿no? Que se circunscribe solamente a la conciencia de un personaje, como ocurre en esta novela en el caso de mi protagonista Jesús Pastrana, ¿no? Ahora, yo creo que lo que pasa es que la crítica tiende mucho a poner etiquetas, ¿no? Hablar de que un escritor es corrosivo, despiadado, implacable, se toma como un elogio, ¿no? Mientras que la empatía parece paradójicamente como una debilidad, ¿no? Yo creo que esto viene quizá en el fondo de un prejuicio contra el melodrama, ¿no? Que yo no tengo. He disfrutado mucho con el melodrama, soy un espectador llorón de melodramas, ¿no? Muchas veces, hasta viendo las películas por segunda o tercera vez, como en el caso de Esplendor en la hierba, vuelvo a llorar, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el provocar la risa como provocar el llanto, me parece que son funciones muy importantes de la literatura, que en el caso de una literatura muy intelectualizada, que quiere alejarse por completo de esas reacciones viscerales, creo que el resultado puede volverse empobrecedor, ¿no? Hay una cosa que a mí me pasa muchas veces con Enrique, que como yo conozco su risa, que a mis hijas les da mucha euforia cuando me pongo a imitar a Enrique, porque tiene una risa como de cocodrilo villano de película de Walt Disney. Entonces yo, que me divierto mucho, es impresionante la cantidad de veces que a media página me río por lo que dice de un personaje o por algo que es como lo que Alberto Moravia decía que debía tener un buen narrador, que decía que un muy buen narrador debía de andar por las calles escuchando las conversaciones ajenas y tener el oído absoluto de un músico. Porque ¿cómo le haces? Aquí tenemos a un director de campaña envidioso, una travesti orgullosa de su condición, un narco
malvado, pero con orígenes casi zapatistas. Otro narco malvadísimo, un político rastrero, muchos lame eso del gobernador que le lame eso al narco, muchos guaruras, chavos que están a punto de organizar unas autodefensas, alguien a quien se le acaba de morir alguien, un maestro que dedicó su vida a ser luchador social. Hay que darle voz a toda esa gente. Y entonces cuando contestan ellos con una terrible espontaneidad, ¿sí? Cuando la amante del candidato, que es un travesti, le dice al candidato que seguro se está cogiendo a su directora de imagen, y él le dice, no, ¿cómo crees? Y ella le pregunta, ¿y entonces qué hacen todas las fotos pegándote las chichis? Entonces dices, ay, esa es una frase de un travesti celoso. O sea, hay que escuchar mucho a la gente para darse cuenta que Enrique, realmente yo a cada rato era una risa muy chistosa, porque estaba yo en el sillón de mi casa. ¿Qué te pasa, papá? Es que estoy leyendo a Enrique. Yo me río de los chistes de las novelas de Enrique y es como estereofónico el asunto, porque por atrás estoy sintiendo la carcajada de cocodrilo de Enrique que está atrás de mi propia risa, ¿no? Entonces, aquí hay un punto en donde esta novela me estuvo disparando no solo a Chekhov o a este asunto que acaba de mencionar Enrique, de esta mezcla de empatía digna de Saint-Exupéry, pero metida en la licuadora con el detector de mierda que decía Hemingway que tenían escritores como Dostoyevsky o como Netti. Entonces esa empatía truculenta me dispara a muchas obras de la literatura, pero ahorita ya es el tiempo en que Enrique ha publicado tantas novelas y tantos cuentos que también me dispara a sus propias historias. Y de pronto me topé con lo importante que es en la obra de Enrique, ustedes, los que están sentados allá en esas sillas como de académicos de principios del siglo XIX, y los que están sentados en medio, como de meeting de los partidos políticos revueltos aquí en esta novela, que eso otro día lo platicamos. El público, la presencia del público de muchas formas diferentes. El público que acoge y le da la espalda a una reina de la belleza, el público que acosa a un niño con minotauro en el pecho, el público que conforma ese inconsciente colectivo flamígero del qué dirán en la tía Nela. Aquí es extraordinario el caleidoscopio de las caras del gran monstruo del público en las campañas electorales. Los que apoyan, los que gritan, los que vienen a pedir algo, los que increpan, los que son pagados para ir a reventar un mitin. Esa relación, recuerdo un cuento que a mí me fascina, que se llama El Matadito, de Enrique, donde un chavo piensa que nadie lo pela y todo el día está el chavo debatiéndose en que nadie lo pela y tiene una existencia miserable, y ese día que él se la pasa sufriendo porque es su cumpleaños y nadie lo pela, todos los demás estaban en otro lado organizándole una fiesta de sorpresa. Entonces, ese público que está tan presente en las novelas de Enrique, aquí sirve como un coro de tragedia griega. Porque déjenme decirles una cosa, de repente es espeluznante esta novela, Ahora sí que hay cosas, hay imágenes en esta novela, hay escenas, sobre todo que tiene un final
como de Shakespeare a través del ojo de la BBC de Londres. Ese público tiene una función en tu narrativa recurrente, ¿te habías dado cuenta? ¿Te provocas? ¿O es una manera de establecer una relación moral clara entre tú y tus lectores? Bueno, es que yo creo que de entrada uno de los principales conflictos de cualquier ser humano, ¿no?, es tu relación con los demás, ¿no? Y creo que muchos siempre estamos preocupados de cómo nos verán los otros, etcétera. De modo que estás queriendo o no en una especie de teatro, ¿no?, en donde tu actuación es juzgada constantemente, ¿no? Cuando esto además se va al terreno de una campaña política, como ocurre en mi novela, ¿no?, entonces esta preocupación por tu imagen, ¿no?, se acrecienta porque cualquier dislate o pequeña o indiscreción que se empiece a conocer de un político en campaña, pues puede determinar su fracaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, pues Jesús Pastrana es un personaje con una paradoja, ¿no?, porque siendo él un político intachable, un apóstol de la legalidad, ¿no?, tiene en cambio una vida secreta de transgresor, ¿no? Decía Santa Teresa que la imaginación es la loca de la casa, ¿no? Pero pues la imaginación erótica está mucho más loca todavía, ¿no? Y en su caso, pues lo lleva a tratar de sacarse todas las trancas, digamos, a tener una conducta que él, con esa formación que tiene como conservador católico que le puso uno de sus hijos, Juan Pablo, en honor a Juan Pablo II, pues lo siente casi como una especie de profanación sacrílega, ¿no? Esa es una situación de la novela en que a mí me permitió introducir una ironía, ¿no?, un humor negro, ¿no?, que no sé si todos los lectores capten, porque creo que a veces los riesgos de la ironía, ¿no?, es que muchos lectores tomen todo en serio, al pie de la letra, ¿no? Hay gente que tiene el famoso síndrome de Asperger, ¿no?, que solo entiende el sentido literal de las cosas, ¿no? Y a veces, por la situación, digamos, tan sórdida en la que soy mi personaje, comprendo que haya personas que digan, pero yo de esto realmente no me puedo reír, ¿no?, porque lo que estoy leyendo me parece terrible. Entonces, digamos que un escritor, para volver al tema que me planteabas, trata de configurar a su público, a sus lectores, trata de hacerles quizá a veces ciertos guiños para que el lector pueda comprender o interpretar la intención que tenía el escritor, pero estos guiños tienen que ser solamente sugerencias, no ser demasiado evidentes, porque a mí me parece que eso significaría tal vez caer en el humor de la televisión, ¿no?, ese humor que necesita un disco de risas para avisarle a la gente que ahora se tiene que reír, ¿no? Yo creo que es preferible correr el riesgo de que en determinado momento el lector no comprenda esas intenciones, ¿no?, pero dejar que tenga más libertad para interpretar una obra como quiera, ¿no? Y bueno, y la otra manera de pensar en el lector, ¿no?, es ponerme en su lugar, ¿no?, tratar de escribir el tipo de novela que a mí me gustaría encontrar como lector, ¿no?, manejar en este caso el suspenso prácticamente hasta el último momento de la novela, porque esta es una novela negra. Eso es una cosa que nos priva tanto a Pedro Pablo y a mí como hablar de la trama, ¿no?, para no echárselas a perder a quienes quieran leerla, porque en las novelas negras hay muchos golpes dramáticos, sorpresas, situaciones impredecibles, ¿no? Entonces, ahora, eso también implica un riesgo interesante, creo, porque en la novela negra a veces la trama dicta todo el curso de la acción, ¿no? Y eso ahoga a veces o asfixia a los personajes, ¿no? Yo en este caso trabajé de la manera opuesta, porque yo tenía una trama al principio bastante bien desarrollada de principio a fin, en donde no iba a ser mi protagonista ni siquiera candidato a la alcaldía. Pero
sobre la marcha me di cuenta de que el personaje me estaba llevando hacia otro camino, ¿no? Y que era más interesante ese camino, y entonces lo fui siguiendo, ¿no? Abandonando en gran medida ese plan original que tenía, ¿no? Esto me lleva un poco a medio llevarle la contra a Enrique en buena lid, porque resulta que el personaje es tan decente que a veces me empieza a caer gordo, porque es decente con la acepción de decencia que usaba mi mamá, o sea, decente de derecha. Y entonces cada vez que el personaje en sus reflexiones de político honesto empezaba un poco a cagarme la madre, hacía una cochinada, hacía una indecencia, hacía bueno, indecencia entre comillas, hacía un acto pasional, hacía algo, un desliz de corrupción, y empezaba ya a encantarme otra vez el personaje. Pero hay un personaje que me lleva quizá a la última pregunta, comentario que voy a hacer con Enrique. Hay un personaje maravilloso, que tiene una maldad natural, tan naif, tan natural, que todo el tiempo estoy esperando yo que haga trastada por su debilidad de carácter, por su perversión, por su mórbida forma así congénita de ser, por su inclinación a romper con todo. Y este personaje es Leslie, la heroína de la novela. Es un transexual, y en el momento en que yo estoy pensando que va a ser el acto más indigno del mundo, me mandó a Don Quijote de la Mancha, me mandó al discurso de la pastora Marcela en la tumba de Cardenio, un hombre que se suicidó por una mujer. Y esta mujer se lanza una perorata feminista, y entonces tenemos aquí el transexual defendiendo las diversidades, defendiendo el derecho de todas las minorías sexuales en un mitin político con un discurso similar al... ¿Qué? Leslie, ¿qué haces aquí? Ya ves, me salí de tu libro para que todo el mundo me conozca en persona. Vengo a exigirte que me des mi lugar. Eres muy injusto conmigo, Jesús. ¿Por qué no me invitas a tu presentación? ¿Acaso te doy vergüenza? Claro que no, mi reina. Siéntate, estás en tu casa. Así me gusta, bebé. Confiésale a todos que soy la reina de tu novela y la estrella de tu vida. Nunca lo he negado. ¿Quieres leer un fragmento con nosotros? A tus órdenes, mi rey. Pero que sea una escena muy lucidora, porque yo no nací para ser la segundona de nadie. El café despertó un poco a Leslie. Con la boca hinchada y la cabeza envuelta en vendajes, había perdido buena parte de su feminidad. Ahora resultaba, más que nunca, su parecido con su hermano gemelo, el líder de los tecuanes, como si la violencia hubiera restaurado el cordón umbilical que alguna vez compartieron. Aunque la pobre estaba medio groggy, Jesús no pudo abstenerse de interrogarla. Mira, mi amor, sé que la madriza te dejó muy deprimida y no quiero hacerte más daño, pero hay algo que necesito saber. ¿Por qué no me dijiste que eres hermana gemela de Lauro Santoscoy? Porque nunca hubieras vuelto a verme, así de simple. Todo el mundo le tiene pavor a los narcos. Nunca le hablo a nadie de mi carnal porque me quedaría sin clientes y sin amigos. Por su culpa he perdido a un montón de galanes. Pues ya viste que yo no soy como ellos. Estoy enamorado de ti, Leslie. Por eso te traje a mi casa. ¿Te estás declarando? Sí, necesito que seas mía. No soporto que otros hombres te pongan las manos encima, menos aún para golpearte. No creas que taloneo por gusto. De eso vivía, o vivo. Porque la mera verdad, no sé si después de esta madriza voy a gustarle a alguien. Ya verás que en 2 semanas estás otra vez como nueva.
Y por el dinero no te preocupes. Yo te voy a sacar de la mala vida. Leslie se estremeció de alborozo y su conato de sonrisa dejó al descubierto un diente frontal partido por la mitad. ¿Va en serio? Tan en serio que por ti dejé a mi señora. ¿Y vamos a vivir juntos? No, no, no. Cada quien por su lado para que sea más romántico. Tú vas a vivir en este departamento y yo en mi casa. Remedios la dejó vacía porque se largó a Brownsville con los niños. ¿Y mi ropa qué? Se quedó toda en mi departamento. Por eso no te preocupes, mamita. Mañana le pido a mi jefe de escoltas que vaya a recoger todas tus pertenencias. ¿Tienes guaruras? Con razón me atendieron como a una reina en la clínica. Eres muy importante, ¿verdad? De mi vida hablaremos después. Ahora quiero que hagamos un pacto. Basta de mentiras entre nosotros, ¿de acuerdo? A partir de ahora me vas a decir la verdad, empezando por la madriza de ayer. ¿Quién fue el hijo de la chingada que te golpeó? ¿Lo conoces? Leslie volvió a callar. Esta vez roja de vergüenza, la cara vuelta contra el respaldo del sillón. Parecía que un secreto gordo, del tamaño de un sapo, se abría camino con dificultad en su constreñida laringe. Impaciente, Jesús la sacudió de los hombros. Contéstame, por favor. ¿El hombre que entró a golpearte era pistolero de tu hermano? ¿Tienes alguna cuenta pendiente con él? Hace 8 años que no veo a Lauro. Tuvimos un pleito y nos dejamos de hablar, pero él nunca me haría algo así. Entonces, ¿quién fue? Leslie volvió a encerrarse en el mutismo y Jesús perdió los estribos. ¡Contesta, carajo! Si te digo la verdad, ¿me prometes que no te vas a enojar conmigo? Te lo juro por mi madre. ¿Quién te pegó? El ninja asesino. ¿Y ese güey quién es? Un luchador que me tenía amenazada de muerte. Jesús recordó la máscara escarlata que había visto en el baño de Leslie, con las enigmáticas iniciales NA, y se sintió estúpido por haber imaginado una intriga tan absurda para explicar la golpiza. Eso le pasaba por creerse el centro del universo. Todo iba embonando en un rompecabezas vulgar, tal vez porque así era la realidad, una película barata con el argumento escrito sobre las rodillas. ¿No que ese luchador era camote de Frida? Te mentí. Fuimos amantes un tiempo, pero lo mandé al carajo porque nomás quería sacarme lana. Ajá, y encima te padroteaba. Además de puta pendeja. Dijiste que no te ibas a enojar. Yo también digo algunas mentiras. No te voy a pegar, ese no es mi estilo. Pero explícame por qué le aguantabas los malos tratos a ese infeliz. Entre gimoteos de María Magdalena, Leslie comenzó el relato de su borrascoso amorío. Reconocía que al principio la halagó ser cortejada por un luchador famoso y galán que salía retratado en las revistas con el enfermero satánico, su pareja de relevos australianos, y hasta tenía un club de admiradoras en internet. En la vida real se llamaba Raimundo, pero ella de cariño le decía Mundo. No solo era rudo en el ring, también en la cama, y eso, que Dios la perdonara, le fue debilitando la voluntad y el orgullo. Qué droga tan dura era el placer, Dios santo. Jalones de pelo, mordidas en los pezones, fuetazos en las nalgas. En pocas palabras, el domador atrabancado y malora con el que siempre soñó. Desde niña, cuando su papá la llevaba a las luchas en Izúcar de Matamoros, se había imaginado que ella ocupaba el lugar de los luchadores sometidos por una llave, solo que en sus fantasías, después de arrancarle la máscara, el villano del ring se la cogía sin misericordia, en plena cara del referee, desatando un pandemonio en las gradas. Estaba pues predestinada a ese viacrucis que no le deseaba ni a su peor enemiga. Como además Mundito la colmaba de atenciones y regalos, joyas, vestidos, cenas de lujo, fines de semana en buenos hoteles de Acapulco, creyó tontamente que de verdad la quería.
Casado y con 3 hijos, él nunca le prometió que dejaría a su esposa, pero a ella no le importaba ser el segundo frente. Al contrario, lo profería y después de cogérselo, con su semen escurriendo entre los muslos, cantaba feliz en la ducha. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy tu castigo. Por complacerlo, dejó de talonear en la calle, cambió las minifaldas por vestidos decentes, las medias caladas por los pantalones. Con tal de hacerlo feliz, hasta se hubiera vestido de hombre, así de enculada estaba. Los problemas empezaron cuando Mundito se aficionó al cristal. Según él, para aliviarme los dolores musculares que le venían después de las luchas. Antes cuidaba con esmero su condición física, solo tomaba chelas y de vez en cuando un París de noche. Pero esa maldita droga le pudo mucho. Y no era para menos, el cristal tenía un efecto 1000 veces más potente que el de la coca. Destruía de volada a los adictos, les deformaba la cara bien gacho, por eso ella no se lo había metido. Enganchado al vicio, Mundo perdió el sueño, el apetito y hasta las ganas de coger. Cuando se malviajaba, era violento con todo el mundo. Y una vez golpeó sin piedad a un taxista. Ya no iba al gimnasio. Le cancelaron varias peleas porque no estaba en forma. Nadie lo quería contratar y lógicamente se desquitaba con ella. La tonta de mí creyó que se podía rehabilitar y hasta le pagué un tratamiento que nunca tomó. En vez de internarse en la clínica, se gastó el dinero en la droga. Unos paramédicos lo recogieron medio muerto en un terreno baldío, allá por el rumbo de Acapatzingo. Ya no me mantenía, claro está, pero cuando le dije que necesitaba regresar al talón, se puso furioso y me tachó de ninfómana. Tú a mí no me engañas. No te basta conmigo porque extrañas el surtido rico, ¿verdad, puta? Tampoco le gustó que invitara a Frida a vivir a la casa para compartir los gastos con ella. La tachaba de gata, mugrosa, espantaba a sus clientes. Le quemó un abrigo por dormirse con un cigarro encendido en los dedos. Como ya no me mantenía y sin embargo seguía creyéndose mi dueño, llegó un momento en que decidí cortarlo. Fue al día siguiente de nuestra primera vez. Me quedé tan fascinada por tus modales de caballero que dije, ¿y yo? ¿Por qué voy a soportar este barbaján? Entonces fue cuando la cosa se puso fea. Los energúmenos de su calaña no soportan que una mujer los mande a volar. Como ya no le respondía el teléfono, un día vino drogado a echarme bronca y casi tira la puerta a patadas. Obligada a recibirlo, tuve que ponerle buena cara para evitar un mayor escándalo y soportar a pie firme su andanada de reproches. Ya vi que ahora te visita un señor muy catrín, de tacuche y toda la cosa. ¿Estás enculada con este pendejo? ¿A poco la tiene más grande que yo? Me dio un par de bofetadas y quiso besarme a la fuerza. Como apestaba a rayos porque la adicción le estaba pudriendo los dientes, por poco me vomito del asco. Indignado, Mundito me derribó en el suelo boca abajo. Se montó a horcajadas en mi espalda y me quiso torcer el cuello con una de sus llaves chinas. En ese momento llegó Frida como caída del cielo. ¡Suéltala, maricón! O aquí te mueres. Lo amenazó con pistola en mano. Con el cañón de la 38 en la espalda, el muy cobarde se quedó quietecito y callado, porque el pánico anula el efecto de cualquier droga, y se largó a la calle con la cola entre las patas. Al día siguiente empezó a bombardearme con recados amenazantes. ¿Qué prefieres? ¿Una muerte rápida o pasar el resto de tu vida en silla de ruedas? Sacaste boleto, mamita. Ni tu santa calaca te va a salvar. Ya estás muerta, nomás que no te han avisado.
¿Y no le pediste ayuda a tu hermano? Él tiene pistoleros que te hubieran protegido. Primero muerta que pedirle un favor a Lauro. Se creería con derecho a gobernar mi vida, y eso no se lo aguanté ni a mi padre, menos a él. Mi carnal no tiene ninguna autoridad sobre mí. Les tronará los dedos a sus matones, pero conmigo se la pela. La fiereza de su expresión denotaba una enconada rivalidad con Lauro, que tal vez venía de muy atrás. Por lo visto, el recuerdo de sus riñas fraternas le sacaba del corazón o de los huevos al gallo de pelea que había intentado sepultar con su tratamiento hormonal. Pero Jesús quería escuchar el desenlace de la historia y no quiso distraerla con preguntas sobre su hermano. Después del tremendo susto que se llevó, creí que ya no iba a volver. Aquella mañana encontraste su máscara en el toallero porque Frida la usa como gorro de baño. Pero Mundito ya tenía rato de no venir a la casa. Por si las dudas, yo siempre me asomaba por la mirilla antes de abrir la puerta y no salía a la calle sin llevar mi fusca en el bolso. Pero ayer cuando me llamaste, la casa estaba hecha un asco y no te quise recibir en medio de un cochinero. Hice una limpieza rápida y como el bote de basura estaba lleno hasta el tope, tuve que bajar a tirarla en el contenedor del patio. Allí fue donde el cabrón me agarró de bajada. Se había escondido detrás de unos tambos y cuando acababa de vaciar el bote me tapó la boca con su manota. ¡No grites o te quiebro el pescuezo! Ningún vecino se asomó cuando subimos la escalera. Él atanazándome la nuca y yo cagada de miedo. Y esta vez Frida no llegó en mi auxilio. Adentro me traté de zafar. Nos caímos sobre la mesa y por eso la encontraste tirada. Lo demás me lo callo, porque la tortura se repite cuando uno la cuenta. Con el interrogatorio del Ministerio Público tuve de sobra. Necesito borrar ese mal recuerdo. No echarle jugo de limón a la herida. Si ahora que ya me conoces, prefieres terminar conmigo, adelante, mi rey. Eres demasiado bueno para una piruja como yo. Díganme si no son entrañables sus personajes. No se pierdan el próximo capítulo. Bueno, bien. ¿Qué? Ah, sigue el texto. Ah, y yo... Ah, me traicionó la impresora. Jesús le ofreció un hombro paternal para que desahogara un nuevo acceso de llanto, pero el orgullo le sangraba y no pudo compadecerla. Ese colofón lacrimógeno bien podía ser una muestra de su más pérfido histrionismo. Me duele mucho lo que te pasó, muñeca, pero hay algo que no entiendo. Si el desgraciado ese por poco te mata y mañana puede volver a intentarlo, ¿por qué no lo denunciaste a la policía? Temí que me buscara para vengarse. La policía nunca encuentra ningún culpable, pero el que denuncia un delito se juega la vida. Tú eres influyente, bebé, pero yo soy de la prole. Ay, ¿no será que a pesar de todo lo sigues queriendo? ¿No será que le perdonas todo? Los putazos, las quemaduras y los piquetes con picayelo, porque en el fondo te gustaría volver con él. Estás celoso. Qué lindo. ¿Te sienta muy bien esa cara de cabrón? No me has respondido, Leslie. Dime a lo macho, ¿sigues queriendo ese güey? A lo macho no te puedo decir nada. Pero te voy a responder a mi modo.
¿De a tiro me crees tan pendeja? ¿Tengo cara de suicida o qué? Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle muy especialmente al actor Manuel Francisco Maciel Bielma que nos haya acompañado y haya hecho esta caracterización.